Hola a todos y todas, bienvenidos a Higienista 10. Retomamos nuestra sección de prácticas tratando el tema de los selladores dentales. Como sabemos perfectamente, una de las funciones del higienista dental en materia técnico-asistencial es la de aplicación de selladores de fosas y fisuras con técnicas no invasivas. En las próximas dos prácticas trataremos el tema. En la primera parte, que es en la que estamos hoy, explicaremos qué son las fosas y fisuras y su clasificación y pasaremos a continuación a hablar sobre las características y composición y clasificación de los selladores. Tanto la primera parte, que es la que nos ocupa hoy, como la segunda, son muy importantes porque en los exámenes de OPE nos pueden preguntar por aspectos relacionados con una u otra. Y también, evidentemente, a nivel práctico en la consulta es necesario conocer qué productos estamos usando y cómo aplicar correctamente los selladores para evitar fracasos en el tratamiento. Este es el momento que siempre utilizo para pedirte que te suscribas y compartas mis publicaciones, porque necesito de tu ayuda para hacer más vídeos. Solamente con tu ayuda puedo crear más herramientas de enseñanza que te van a ser útiles para maximizar todo el esfuerzo que estás haciendo. También me vendría muy bien que me dieses un like si te gustan los vídeos. Al parecer, a los algoritmos de YouTube yo les acabo gustando si tú me das el like. Comenzamos con el tema de hoy. En la actualidad, el sellado de fosas y fisuras se considera una de las técnicas más eficaces para la prevención de la caries dental, no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario. Diversos estudios hablan de una reducción de la incidencia de caries del 86% después de un año de su aplicación y del 58% una vez pasados 4 años después de su aplicación. Organismos internacionales como la OMS, en Estados Unidos la ADA o Asociación Americana de Odontología, que es también un referente a nivel mundial, y en España la Sociedad Española de Odontopediatría, avalan la aplicación de esta técnica en la población infantil. Hay que añadir que el sellado de fosas y fisuras debe contemplarse dentro de un programa global de salud pública en el que también se han de introducir e incluir la utilización de flúor y la educación sanitaria, tanto en aspectos odontológicos como nutricionales. Pero como profesionales debemos preguntarnos el porqué del uso de esta técnica y qué pretendemos con ello. Con la utilización de un sellador de fosas y fisuras, lo que estamos haciendo es modificar la anatomía de estas estructuras dentales para evitar zonas de retención de alimentos en el esmalte dental. Como sabemos, las superficies oclusales, debido a su morfología tan característica, son las que se ven más afectadas por la caries y, según los estudios, el 90% de las caries observadas en niños se encuentran en estas zonas. ¿Por qué se deben combinar el uso de flúor y los selladores como métodos preventivos para evitar la caries dental? Porque se ha comprobado que el flúor es más efectivo en las superficies lisas, mientras que los selladores protegen aquellas zonas en las que es más difícil remover los restos de alimentos, como son las fosas y fisuras dentales. Por tanto, los estudios confirman que el sellado de fosas y fisuras es el método más eficaz para prevenir la aparición de caries en las superficies oclusales, ya que actúan como barrera física, formando una capa protectora de adhesión micromecánica a los prismas del esmalte dental. Dicha barrera aísla al diente de los ataques ácidos de la placa bacteriana. Para enfocar el tema adecuadamente, vamos a hacer un esquema de los puntos sobre los que trataremos. En primer lugar, hay que definir lo que son fosas y fisuras. Veremos también la clasificación de las mismas. A continuación, hablaremos sobre los selladores, qué son, su composición y sus características generales. Y por último, hablaremos de sus indicaciones de uso y aplicación. Estos dos últimos aspectos los trataremos en el siguiente vídeo. Todas las piezas dentales tienen unas características morfológicas propias. Lo primero de todo es diferenciar ciertos accidentes anatómicos dentales que de forma habitual solemos denominarlos de la misma forma, aunque se corresponden con estructuras diferentes. No son lo mismo los hoyos, los surcos, las fosas o las fisuras. Hagamos un repaso muy rápido de cada uno de estos términos. Los hoyos
Son pequeñas depresiones redondeadas y con forma de punto que se deben a defectos locales del esmalte. Los surcos se corresponden con estructuras anatómicas de desarrollo. Son depresiones muy definidas de la superficie oclusal dental que separan una cúspide de otras. Se corresponden, por tanto, con zonas de confluencia de los lóbulos dentales de desarrollo, por lo que los encontramos como zonas de depresión en la base de dos cúspides. Hay que decir también que el sistema de surcos anatómicos es particular para cada diente. Ocasionalmente, en el fondo de estos surcos se puede observar una invaginación, hendidura o grieta, que es lo que denominamos fisura. La longitud de dichas fisuras no tiene por qué corresponderse con toda la longitud del surco, es decir, podemos observar fisuras más pequeñas que la longitud del surco. Las fosas se corresponden con depresiones amplias, ligeramente cóncavas, lisas y poco profundas que se localizan en las superficies dentales. Son el resultado de la confluencia de los surcos y fisuras. Las fosas no solo se localizan en las zonas oclusales de premolares y molares, sino que también se observan en las superficies palatinas de los dientes anterosuperiores. Una vez que hemos descrito estos 4 aspectos de la morfología dentaria, es decir, los hoyos, los surcos, las fosas y las fisuras, y hemos determinado sus características diferenciadoras, podemos pasar al siguiente punto, que es la clasificación de las fosas y las fisuras. La clasificación más conocida de las fosas y fisuras es la de Nagano, que se basa en la forma que presentan estos accidentes de la anatomía dental. Según esta clasificación, se distinguen fosas y fisuras de tipo U, cuando la zona de entrada es tan ancha como la base, de tipo V, en las que se aprecia una amplia zona de entrada para posteriormente cerrarse de forma abrupta, de tipo I, cuando la hendidura es más o menos recta, estrecha y profunda, de tipo IK o de cuello de botella. En este tipo se observa una entrada muy estrecha que se ensancha hacia la base. Presenta, por tanto, 2 cavidades a distinto nivel. En un quinto epígrafe, denominado Otros tipos, se engloban el resto de morfologías de fosas y fisuras. Estos 5 tipos de fosas y fisuras que acabamos de mencionar se corresponden con la clasificación genérica de Nagano, pero tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar en diversos artículos ciertas modificaciones a esta clasificación. Os comento esto por si os encontráis otras modificaciones para que no os sorprendáis. Por tanto, algunos autores añaden tipos adicionales de fosas y fisuras, y entre estos tipos destacamos las de tipo abierto, las de Y invertida, de reloj de arena y de forma de gota. De todos los tipos mencionados, los porcentajes de incidencia aproximados son los más siguientes. El más habitual es el de forma en V, con unos porcentajes de incidencia del 34%. Le sigue el de forma IK, con un 26%. El de tipo I, con un 19%, y el tipo U, con una incidencia aproximada del 14%. Todo lo anteriormente mencionado se refiere a los tipos de fosas y fisuras, pero para que nos hagamos una idea del diámetro de las mismas y de la complicación que supone la remoción de los alimentos que se introducen a través de estas hendiduras, os diré que el diámetro es aproximadamente de 0,1 milímetros, mientras que el diámetro de las cerdas de los cepillos de dientes es de 0,2 milímetros. Es decir, el diámetro de la cerda del cepillo es el doble que el de las fosas y fisuras. Imaginaos si es difícil sacar de ahí la comida. Ya hemos definido los conceptos de fosas y fisuras dentales y las hemos clasificado. Del mismo modo, y una vez visto el diámetro que tienen, nos ha hecho más conscientes de la complicación de la higiene en estas zonas. Todo ello nos conduce a los diversos estudios a nivel internacional que indican que el sellado de estas fosas y fisuras es una de las técnicas que mejores resultados dan a la hora de prevenir la caries dental.
Por tanto, es el momento de hablar de los selladores de fosas y fisuras, su clasificación, su composición, sus características y propiedades. Lo primero de todo, ¿qué son los selladores de fosas y fisuras? Podemos definir sellador como el compuesto químico orgánico más o menos fluido que se aplica en las zonas oclusales, concretamente en fosas y fisuras, con el fin de aislar el diente de la acción agresiva del medio bucal, es decir, de las bacterias y el sustrato. Para lograr dicho objetivo, se deben realizar una serie de pasos previos, como son la profilaxis de la zona que se va a tratar y el grabado ácido para formar una barrera física que impida la aparición de la caries. ¿Cuál es la composición de los selladores? Este tipo de compuestos presentan una matriz orgánica y otra inorgánica. Con respecto a la matriz orgánica, la más utilizada es la resina bis-GMA, aunque también podemos encontrar selladores con UDMA o TEDMA. En cuanto a la matriz inorgánica, son materiales de relleno que se encuentran dispersos en la matriz orgánica, cuya función es mejorar las propiedades físicas y mecánicas de las resinas, es decir, de la matriz orgánica. Cuando un sellador lleva incorporados estos materiales de relleno, se dicen que llevan carga. Entre las sustancias inorgánicas más comunes que se añaden a los selladores están el vidrio de bario, el silicato de litio y el aluminio. Todos ellos mejoran las propiedades de las resinas, como he dicho. Con respecto a los términos que acabamos de utilizar, como son matriz orgánica e inorgánica, vamos a completarlos con otras formas de denominarlos. El término matriz orgánica también podemos encontrarlo denominado como fase orgánica, es decir, matriz orgánica y fase orgánica es lo mismo. De igual manera ocurre con la matriz inorgánica. Hay textos y artículos en los que también se le denomina material de relleno, fase dispersa o con carga. Os comento todos los posibles nombres que os podéis encontrar para que sepáis que se refieren a lo mismo. Finalmente, y a modo informativo, además de los selladores sobre los que acabamos de hablar, cuya composición principal es una resina a la que se le pueden añadir otros compuestos inorgánicos, también se pueden utilizar como selladores de fosas y fisuras cementos como el ionómero de vidrio. Como os digo, esto es a modo informativo. Pasamos ahora a clasificarlos. Los selladores han sufrido una evolución desde su introducción como técnica dental. Distinguimos distintos tipos de sellador según sus características. Así tenemos los de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Los de primera generación estaban activados con luz ultravioleta. Digo que estaban porque ya han dejado de comercializarse. Los de segunda generación son autopolimerizables. Los de tercera generación son selladores fotopolimerizables con luz visible, es decir, con la lámpara de fotopolimerizar que solemos utilizar en clínica. Y hay una cuarta generación que son fotopolimerizables con luz visible y además liberan flúor. Los siguientes aspectos a tratar sobre los selladores son sus propiedades. Distinguimos entre las propiedades físico-químicas y sus propiedades clínicas. En cuanto a sus propiedades físico-químicas, destacamos las siguientes: que sean inertes, es decir, que permanezcan estables en la cavidad oral, que sean muy fluidos para que penetren en las irregularidades del esmalte. Recordamos que hemos dicho que las fisuras tienen 0,1 milímetro de diámetro, que sean resistentes a la abrasión, etc. En cuanto a sus propiedades clínicas, los selladores, pues evidentemente no deben ser tóxicos, tienen que tener una larga duración, han de ser de fácil manejo, de fácil aplicación, que presenten una gran retención al esmalte, que tengan también un tiempo breve de fraguado y es un aspecto muy importante que puedan distinguirse con respecto al esmalte. Así se puede comprobar la extensión del recubrimiento. Por tanto, se desaconseja totalmente que sean transparentes.
Por tanto, en el mercado podemos encontrarnos una gran variedad de selladores de fosas y fisuras según su consistencia, fluidez, penetrabilidad, con coloración, auto o fotopolimerizables, con o sin relleno, etc. Simplemente una aclaración final. Al referirme a selladores con coloración, no quiero decir que vayamos a poner los dientes como un arco iris, sino que hay selladores que vienen coloreados, pero que tras la polimerización cambian de color, como por ejemplo vienen de color rosa y cambian a blanco después de polimerizarlos. Hasta aquí llegamos con la primera parte sobre los selladores de fosas y fisuras. Os dejo, como siempre, en la descripción la bibliografía que he utilizado para montar el tema por si queréis ampliar. De todas formas, creo que os he dejado un esquema bastante completo sobre estos puntos de selladores y fisuras y sobre los términos generales de lo que es la definición de hoyos, surcos, fosas y fisuras. En el próximo vídeo trataremos las indicaciones de uso y la forma correcta de aplicación. No os lo perdáis. Para ello, suscribíos y dadle a la campana de notificaciones. También os agradezco muchísimo que lo compartáis y que me deis un like. Os espero en unos días. ¡No me faltéis! ¡Hasta luego!